cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios, bendiremos todos dando gracias, ven y cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu Hijo y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna. Concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo ahí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto me senté en el tribunal el día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande su misericordia, como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutadores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Aleluya, aleluya.
Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuando yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado. Gracias, Gloria. Sí, Pedro. Para que no vayan a estar asustados o preguntándose: hoy amanecí con las rodillas todas entrincadas, así, tiesas, duras. La humedad, yo creo, allá afuera. No sé. Los años, ¿qué? No hay necesidad ni de humedad. 82 añotes, ya no es igual, ¿verdad? Viernes de la séptima semana del tiempo de Pascua, 29 de mayo del año del Señor 2020. Una pequeña reseña sobre la personalidad del Papa Pablo VI. Hoy celebra la Iglesia su festividad, San Pablo VI. Nació el año 1897, murió el año 1978, a la edad de 81 años. Su nombre era Giovanni Battista Montini. Nació el 26 de septiembre de 1897, como ya lo dije, en Concesio, así se llamaba la población, la provincia Brescia y la región de Italia, Lombardía. Nació pues al norte de Italia. Al poco tiempo se ordenó de sacerdote el año 1920
O sea, hoy hace, bueno, en este año, hace 100 años de su ordenación. Vamos a rezar por los seminaristas. Al poco tiempo prestó sus servicios a Pío IX, el Papa número 259, no, miento, Pío XI, Pío XI, y al Papa Pío XII, Papa número 260, que era muy inteligente y por eso desde muy temprano lo llevaron al Vaticano. Llegó a ser prosecretario de Estado cuando empezó. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII le pidió buscar refugio para los judíos perseguidos por Hitler. Buscar refugio. Y Monseñor Montini lo hizo con gran éxito, lo que atrajo las envidias eclesiásticas contra él de la misma gente del Vaticano, porque se lució. Esto es para que luego hablen y digan que Pío XII no hizo nada por los judíos. Hablan porque tienen por dónde hablar. Si tuvieran 5 bocotas, 5 tonterías dirían a la vez. ¿Estás asustada, Lobita? ¿Ya me conoces tú? ¿Por qué estás ahí? A causa de esas envidias, especialmente la del cardenal Alfredo Ottaviani. Este dato lo anduve buscando en todos los libros que tengo del Papa Pablo VI, no lo encontré, pero yo lo sé, punto, se acabó. A causa de esas envidias, especialmente la del cardenal Alfredo Ottaviani, porque era el que le seguía al Papa Pío XII. Digo, ¿cómo este que está abajo de mí hizo más de lo que yo pude hacer? El diablo no duerme, también anda en el Vaticano. El Papa Pío XII despidió del Vaticano a Montini. Todavía no era ni cardenal. Digo, bye bye, hermano. Y lo mandó de arzobispo a Milán. Otro dato que no encontré en los libros que tengo, pero yo lo sé. Cuando llegaron al límite de la diócesis, le pidió al chofer que detuviera el coche. Se bajó, se arrodilló y besó el suelo. Dijo así, beso el área del comienzo de mi prisión, haciendo alusión que Pío XII, pues por la paz en casa, Pío XII lo quería mucho, era su consentido. Mejor mira, vete para allá, por la paz en casa. Ese fue el año 1954. Varias veces rehusó aceptar el cardenalato bajo Juan XXIII, porque Pío XII nunca se lo ofreció por la razón de que allá dentro del Vaticano estaba el otro cardenal que no quería para nada a Monseñor Montini. En cambio, ya con Juan XXIII, el Papa le ofreció varias veces ser cardenal y él rehusó. Pero lo aceptó en el hecho de muerte de Juan XXIII, el año 1963. Cosas de 2 o 3 semanas antes de que muriera el Papa Juan XXIII. Muerto Juan XXIII, el 3 de junio de 1963, fue elegido Papa el 21 de junio del año 1963, llegando a ser el Papa número 262, Juan Montini. Como se estaba en el famoso Concilio Vaticano II, se inspiró allí en eso el nuevo Papa para llamarse Pablo.
Luego vienen las cosas raras que hace Dios. Fue coronado papa. Ese papa fue el último en ser coronado. Después de Pablo VI ya no hubo coronación de papa. Fue coronado papa por el cardenal Alfredo Ottaviani. Miren lo que son las cosas. El causante de que lo echaran fuera del Vaticano, ahora lo corona papa. Y fue la última vez que hubo coronación de papa. Además, fue la última vez en que el papa Montini, Pablo VI, usara su tiara, una sobrecorona de 3 tantos, por eso tiara, 3 áreas, tres coronas pegadas. Fue la última vez, la de la misa de su coronación. Terminó con ella y todo, pero luego ya nunca más la volvió a usar. Hasta la fecha ya no se usa. Murió el 6 de agosto del año 1978 en Castel Gandolfo, hace 42 años. San Pablo VI ruega por nosotros. Amén. Y ahora por ser en este año los 100 años de su ordenación, pues vamos a rezar por los nenes, por los seminaristas. Bueno, ¿está bien? El hilo conductor de las 2 lecturas de hoy y el Salmo. Pablo, frente a todo mundo, frente al rey Agripa, frente a su esposa Berenice, frente a Festo, procurador romano, proclama a Cristo Jesús resucitado y vivo. Primera lectura. Cristo Jesús se le aparece a Simón Pedro y lo constituye pastor de sus ovejas y de sus corderos. Es decir, lo constituye pastor de toda la iglesia universal. Así es que el que no acepta a Pedro como pastor universal de la iglesia está desmintiendo a Cristo Jesús. Entonces todos esos que están fuera de la iglesia católica, que no aceptan al Papa, ¿por qué se llaman cristianos? Si son desobedientes a Cristo, no aceptan al Papa como pastor universal de la iglesia. Cuéntame en cuento chino mejor, porque no te creo nada. Cristiano. ¿Cristiano de dónde? Si no obedeces a Cristo. Mira quién dejó a Pedro como pastor universal de la iglesia. Cristo Jesús. A quien tú, como una manera falsa, te llamas cristiano. Cristiano. Pero si no obedeces a Cristo, ¿por qué eres cristiano? Pues Él, Jesús, es el Señor del universo. El Salmo de hoy. Primera lectura. De Porcio Festo, el nuevo procurador romano. Ya aquí en esta lectura ya no es Félix, ahora sigue otro, Porcio Festo. Fue procurador romano por 2 años, del año 60 al año 62. Pero estos señores, Félix y Porcio Festo, tenían el mismo cargo que tuvo Poncio Pilato, procurador romano. De este señor prácticamente no sabemos nada, porque duró muy poco como procurador romano. Y fue el que sucedió al anterior, Marco Antonio Félix. Bueno, hacía pocos días que Festo había tomado posesión de su cargo, el año 60. Los judíos que habían fracasado en sus gestiones con Félix, el anterior procurador romano, para que pusieran a Pablo a su disposición de los judíos,
vuelven a la carga, esperando conseguir del nuevo procurador, como lo era Festo, lo que el anterior Félix les había negado, entregarles a Pablo para condenarlo a la muerte. Así es que Pablo, ya de eso ya pasó días, ya está de regreso del tercer y último viaje que hizo. Y fue a parar a Jerusalén y ahí fue donde lo tomaron prisionero. Equivalía por otra parte a ofrecerle a Festo, el nuevo procurador romano, una buena oportunidad para congraciarse con los judíos. Mira, Festo, los judíos te están recibiendo bien, no pierdas la pisada, dales gusto, manda matar a Pablo y te van a querer más de lo que ya te quieren. Pero Festo actúa conforme al derecho romano, no conforme al gusto de los judíos, y quiere llevar con toda seriedad un proceso que ha encontrado pendiente. Ahí está Pablo encarcelado, nada más, prisionero, pero todavía no se ha dictado sentencia sobre él. Pero ahí está prisionero. Y él dijo, Festo, pues que siga allí hasta que encontremos la oportunidad de juzgarlo. Que quede claro, el ambiente terrible que vivió Pablo en esta ocasión, ya no tanto por ser prisionero, sino por la gente que andaba alrededor de él. Por ejemplo, Berenice, la esposa de Agripa, más que ser esposa, era la hermana mayor de él. Imagínense nada más. San Pablo para sus pulgas. Miren quiénes me quieren juzgar. Esta pareja de locos. Agripa II era el personaje en cuestión en esta narración que estamos leyendo. Agripa II era hijo de Agripa I. Hechos 12, del 1 y siguientes. Pero además era nieto de Herodes el Grande, el de los niños inocentes. Nieto, hijo y luego el personaje. Festo había crecido en la corte del emperador romano Claudio, y por su influencia, por influencia del emperador romano Claudio, Festo había logrado unos pequeños reinos en el oriente de Roma, que vendría a ser lo que es Israel hacia el norte, la costa larga esa que es así. Bueno, lo nombraron rey de Calcis. Sigue la costa hasta arriba antes de que dé vuelta a la tierra y pega metidito hacia aquel otro lado, ahí está Calcis. Rey de Calcis, en el este del Líbano, alrededor del año 50. Lo nombraron también rey de Abiline. Lo nombraron tetrarca de Filipo, de Gaulanitos y de Batanea. Lo nombraron tetrarca de Sidaconias. Luego el nuevo emperador romano Nerón lo nombró rey de Galilea, pero de la costa que está hacia este lado, hacia el mar abierto. Ahí estaba Nazaret, en esa área. Berenice era pues la hermana mayor de Festo. Imagínense ustedes. Antes de que fuera su esposa. Fue esposa
de un tal Marcos, hijo del filósofo Filón. Fue esposa de Polemo, hijo del rey de Cilicia. Fue amante del emperador romano Tito. Y luego fue la esposa del procurador romano. Y esos eran los que querían que juzgaran a Pablo. Festo, el procurador romano en Israel, estaba muy impresionado por el caso de Pablo. Nada tiene de particular, pues, que saliera como tema de conversación el caso de Pablo durante los días que duró la visita de Agripa y Berenice. Las autoridades judías habían pedido a Festo, inmediatamente después de tomar posesión de su cargo de procurador romano, que condenara a Pablo, como ya lo dije. Pero Festo respondió que nadie podía ser condenado a muerte en ausencia del procesado. En este caso, el procesado iba a ser Pablo. Eso era contrario a las leyes romanas. No se podía dictar sentencia de condenación sin un proceso previo. De hecho, el proceso contra Pablo se había abierto ya en Cesarea Marítima, en presencia del acusado, Pablo, y de los acusadores, los judíos. Pero esa fue en la época del otro procurador romano, Félix. Por eso ahora había que reabrir el caso en presencia de Festo, el nuevo procurador romano. Y Festo no era un hombre tan facilito como Félix. Además, vista la causa de Festo, el nuevo procurador romano no podía inclinarse a favor de las peticiones de los judíos, ejecutar a Pablo, porque el reo no había sido acusado de ningún crimen que mereciera ser castigado con la muerte. Las acusaciones contra Pablo versaban solamente sobre esto: ciertas cuestiones pertinentes a su propia superstición. Miren cómo llamaban la religión: superstición. Y a cierto Jesús ya muerto y que según Pablo está vivo. Esas eran todas las acusaciones. El versículo 19 de hoy. En otras palabras, las cuestiones planteadas contra Pablo eran estrictamente religiosas, y eso no llevaba a la muerte. A esta misma conclusión había llegado el tribuno Claudio Lisias. Su nombre está en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 23-29. Cuando desde Jerusalén le mandó al entonces todavía procurador romano Félix a Cesarea Marítima. O sea, desde Jerusalén a Cesarea Marítima. Y esta fue la ocasión cuando Claudio Lisias mandó con las guarniciones 470 elementos, juntamente con una carta aclaratoria, que es lo que está en el libro de los Hechos. Estas cuestiones, según las ve Festo, el nuevo procurador romano, se hallan fuera de su competencia, pues los judíos acusan a Jesús solo de cuestiones religiosas, y en el campo religioso los procuradores romanos no tenían ninguna competencia. Por eso no se meten. Para los judíos no hay causa para matar a Pablo, porque todos los líos que ustedes tienen con Pablo son cuestiones religiosas. Yo, como procurador romano, no puedo matar a Pablo, porque el lío con ustedes es cuestiones religiosas y yo no me puedo meter. Así es que Pablo, listo, los amarró a todos y no pudieron hacer nada contra él. Entonces Festo preguntó a Pablo si quería ir de regreso a Jerusalén, porque ya se lo habían mandado la primera vez, pero todavía estaba Félix. Estando Pablo en la cárcel, cambio de procurador.
llega un nuevo procurador. Pablo ya estaba en la cárcel, sigue en la cárcel. Y el nuevo procurador dice, no sé yo ni quién es ese señor. ¿Cómo lo voy a juzgar? Además, los cargos de él son de índole religiosa. Yo no me puedo meter allí. Así es que déjenlo ahí a ver qué hacemos con él después. Pero Pablo, como ciudadano romano que era, ya había apelado al César y tenía que ser debidamente custodiado hasta poder ser trasladado a Roma. Lobita, ahora sí. Ahorita les van a poner el trayecto desde Jerusalén, donde lo toman prisionero. Todavía está el otro procurador, Félix. De Jerusalén se van a pie. Realmente es una cosa muy chiquita. Ahí está Jerusalén. Luego en la costa, sobre el mar, está Cesarea Marítima. Era la capital romana de Israel. Después por barco se lo llevan por toda la costa, miren, para arriba, para arriba, para arriba, hasta ahí a dar vuelta y siguen, y por ahí sigue el barco. Eso, así mero. Ahí sigue el barco. Y frente a Malta, ahí está el desbarajuste ese, ahí naufragó el barco. Se salvaron, siguieron por Sicilia, eso mero. Llegaron al Regio. a la Regio, sí, pero ¿cómo se llama? El canal ese que está ahí. Bueno, y de allí suben por Italia hasta Puteolo y de allí ya desembarcan en tierra firme y a pie llegan a Roma. Y de toda la vueltota que tuvo que dar. Ok, gracias. Fíjense cómo se valió San Pablo de 3 lenguas para defenderse. Cuando llega a Jerusalén, lo confunden con un maleante egipcio. Este se da cuenta que lo trata como egipcio y que esto que el otro. Y les pregunta, hey, ¿no me están confundiendo? Yo no soy ese egipcio revoltoso. Y se asustan. Luego tú hablas griego. No me están oyendo hablar griego, sonsos. Parecen católicos. Son sonacos. Lo dejan libre. Luego allí mismo empezó a hablar hebreo. Yo soy judío, que egipcio ni que nada. Y para que le creyeran, empezó a hablar en hebreo. Luego cuando lo iban a azotar para que cantara en la cárcel, ya en otra ocasión, los estiraban, las manos hacia arriba, los pies hacia abajo, los estiraban, los desnudaban totalmente. Y a chicotazo limpio preguntó, ¿está permitido en la ley flagelar a un ciudadano romano? Yo soy ciudadano romano. ¡Wow! ¿Ya ven cómo vale la pena saber hebreo, griego y latín? Bueno. Ok. Aquí también en esta ocasión San Pablo tuvo que haber hablado latín, porque estaba entre puros romanos. Termino esta exposición. Estoy sudando, pero eso es por el dolor de las rodillas. Ok. La intención de Lucas, ya este es un resumen y una apreciación. La intención de Lucas es en escribir esta página que hemos acabado de leer, esta y pues la que perdimos ayer, es clara. Lucas quiere demostrar la inocencia de Pablo
Y en él, en Pablo, quiere demostrar también la inocencia de los cristianos. Nada puede oponerse a Pablo, ni a los cristianos, que vaya contra el orden público o contra las leyes de Roma. Pablo no se metió para nada en eso. Las diferencias entre judíos y cristianos son de tipo religioso y en particular está centrada toda la temática de Pablo en una sola frase: la resurrección de Cristo Jesús. Eso molestaba a los judíos como molestaba a muchos filósofos. Los muertos no resucitan. Estas acusaciones religiosas contra Pablo eran totalmente ajenas al poder civil. Por eso ni Félix ni Festo pudieron hacer nada contra Pablo. A estos dos señores, a estos dos procuradores romanos, los salvó de chiripada el último momento. ¿Por qué? Porque Pablo ya había apelado al César. Que me juzgue al César. Que les cueste. Estas acusaciones religiosas contra de Pablo eran totalmente ajenas al poder civil. Y ante ellas, la autoridad romana no podía verse obligada a intervenir. No podía. ¿Por qué? Porque la autoridad romana no podía meterse en cuestiones religiosas. Esto lo hubieran sabido Juárez, el primer perseguidor de la iglesia; Carranza, el segundo perseguidor de la iglesia; Calles, el tercer perseguidor de la iglesia de México. Y no podrían haber hecho nada en realidad. ¿Qué poder tenían ellos sobre lo religioso? Nada. Pero ahí van, metieron la narizota. Ok. Mañana, primero Dios, terminamos la lectura del libro de los Hechos y también del Evangelio de Juan. Porque ya pasado mañana ya es Pentecostés. El domingo. Evangelio. Jesús, después de su resurrección, pasa ahora a resolver la cuestión que estaba pendiente, lo de las 3 negaciones de Pedro. Hasta el momento, Jesús no había dicho nada, no le había dicho nada a Pedro, nada. Por lo tanto, Jesús dejó el caso abierto, lo dejó pendiente. Vamos a dar una repasadita. El Evangelio de Mateo es el evangelista que lo tiene más claro y definido el asunto de las negaciones. Capítulo 26. Primera negación. Una criada le dice a Pedro, allí en el patio del palacio del sumo sacerdote, se están calentando, hace frío, prendieron un brasero, ahí se están calentando. Pasa esta mujer, lo ve y le dice: tú estabas también con Jesús el Galileo. Versículo 69. Y él lo negó. Primera negación. Luego pasó otra criada: tú estabas con Jesús el Nazareno. Versículo 70. Lo negó. Luego se acercaron los que estaban por ahí también, hombres, y le dicen: sí, tú también estabas entre ellos, pues además tu mismo acento, tu misma habla te descubre. Los galileos tenían un acento especial. Pues no sé, yo nunca he estado en Boston, pero he oído de eso, ¿no? Los de Boston tienen un acento especial, muy british. Vienen aquí a Texas y dicen: no, este no es de aquí. Así también descubren a Jesús por su acento galileo. Y también Pedro, en esta ocasión, niega a Jesús. Ok. Pero ahora vamos a entrar en un asunto. Entiendo yo que para ustedes va a ser un relajo porque no hay manera de que vean un escrito. Pero aguanten vara, síganme lo más que se pueda y se acabó.
Los no católicos, con tal de minimizar el significado profundo de esta escena evangélica que leemos hoy, solo se refieren a la reparación de la triple negación de Pedro. Ese es todo el valor que le dan a la lectura de hoy, sin saber de lo que se están perdiendo. Pero como ustedes, si son católicos, se los voy a decir a ustedes. Pero como siempre, se equivocan. Pues si esa hubiera sido la intención de Cristo Jesús, de lavar la triple negación de Pedro, Jesús no le habría encomendado a Pedro el cuidado del rebaño de Jesús, es decir, el de la iglesia. Porque los señores estos dicen, no, eso fue nada más para que Pedro se arrepintiera, lo negó 3 veces le dio la oportunidad de arrepentirse, se arrepintió y a mano. Pues, qué bárbaro eres. Se ve que tienes ojos de topo, no ves más allá de la nariz. Veamos algunas notas que saltan a la vista de una manera facilita. Comprendo, aquí hay que saber griego. Si no se sabe griego, no se va a distinguir lo que voy a decir ahora. Le pregunta Jesús a Pedro, versículo 15, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo. Le responde Jesús, apacienta mis corderos. Bueno, el Dios está que en griego hay 2 maneras de decir me amas, hay 2 verbos diferentes. Como también 2 maneras diferentes de decir te quiero, 2 verbos diferentes. Y hay 2 maneras de decir corderos. Entonces hay que saber griego. E ir al texto original griego y decir, mira, lo que está puesto aquí es esto. Y esto que está aquí, esta palabra, significa lo otro, diferente a lo tuyo. Allá va. Los 2 verbos de querer son agapao y fileo. ¿Qué significa agapao? Denota el amor como adhesión condicional que lleva incluso hasta la muerte de la persona que verdaderamente ama. Es un amor de profundidad. Es un amor de madre. Una madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos. ¿O no es así? El papá, quién sabe, dígale, espérame, déjame echar ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama? Ese es del palo largo, hombre, que le dan una pelota en la mesa. Billar. Déjame primero echar un billarcito y luego a ver qué te respondo. Si doy mi vida o no por mi hijo. Pero la mamá inmediatamente brinca, doy la vida. Ese es el verbo agapao. Ese es el verbo. Que lleva a la persona hasta dar su propia vida. El otro se pone a pensar, ya no fue el verbo agapao. Ya fue el verbo fileo. Sí, lo amo. Claro, es mi hijo. Y lo amo como un amigo, como a cualquier otro amigo, como a un compadre. Pero no da la vida por él. Right? Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero le pregunta con el verbo agapao. Agapas, ¿me amas a mí? ¿Me amas de tal manera que darías tú la vida por mí? Agapas. Pedro se habrá quedado de fruces. Sin embargo, él responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
pero responde con el verbo fileo, filó. Filó, tú sabes que te quiero. Sí, yo te quiero mucho. Eres mi compadre. Hasta allí llegaba el verbo filó, el amor de igualdad. Luego Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y aquí usa un verbo diferente al otro. Bosque, ta arniamu, bosque. El verbo bosque, bosco, el presente, bosco. Bosque es el imperativo. Bosco significa alimentar. Alimenta a mis ovejas. Alimentar. Y luego dice, ta'arniamu, a mis corderos. Pero hay una cosa interesante. La palabra cordero es masculino. Es masculino. Y en cambio aquí se usa la palabra en neutro. Ta'arniamu. Ta'arnia. Los corderos. Pero en género neutro. ¿Para qué? Para evitar que no se confunda con el cordero de Dios que es Jesús. Ahí sí se usa el masculino. En cambio, ta'arnia, el montón de corderos. Mu, son míos. Te pido que los cuides, pero no por eso dejan de ser míos. ¿Vamos bien? ¿Quién sabe, verdad? Versículo 16. La misma historia. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Agapás, ¿me amas hasta dar la vida por mí? Pedro tiene miedo. Señor, sí te amo, pero no me preguntes de muerte. Responde con el verbo filó. O sea que Jesús no le ha podido sacar el Señor, doy mi vida por ti. Solamente dice el Señor, te amo mucho. Pero nunca le sacó el verbo agapao. En esta ocasión Jesús le dice a Pedro, ya no bosque, ahora le dice poimaine, el verbo poimaine, que quiere decir tener cuidado de las ovejas, tener cuidado, ser el pastor completo. Y además de ten cuidado, no nada más dice, es tu responsabilidad, ten cuidado tú, las ovejas ni cuenta se van a dar. No, ese verbo, poimaine, significa también, ten cuidado, porque tiene la autoridad de hacerlo. Porque tiene la autoridad de hacerlo. Yo te estoy dando esa autoridad. Aquí empiezan a resbalar los protestantes. Los que saben griego, que no sé cuántos serán. Porque tienes autoridad sobre de ellos. Entonces ese pasaje no nada más era para hacer las paces entre Cristo, el negado 3 veces, y Pedro, el negador 3 veces. No. ¿Sí? Esa fue parte. El pecado queda perdonado. Ahora yo te confío el rebaño. Pero no nada más te lo confío. Lo pongo bajo tu autoridad. Lo pongo bajo tu autoridad. Cuida de las ovejas. Aquí también el nombre está en neutro. Está próbata. Próbata, las ovejas grandes, las madres. Tamú, que son de mí, son mías, no son tuyas. Mi rebaño no te lo estoy regalando. Lo estoy poniendo bajo tu cuidado y bajo tu autoridad, pero sigue siendo mío. Versículo 13, versículo 17, tercera ocasión. Ya Jesús, al ver
que Pedro no se anima a decir, Señor, te amo hasta la muerte, sino que sigue con él. Te amo, te amo, te amo, te amo como amigo, como compadre, como vecino, como lo que sea. Pero hasta la muerte no me preguntes nada. Pedro no le entró al aro, Nada más digo, te amo. Pero como amigos, viva la paz. Ahora Jesús se pone en la bajura de Pedro. Ya no le pregunta con el otro verbo. Ahora es con el verbo fileo. Filéis, ¿me amas? Usando tu mismo verbo. Claro. Ahora se empareja Pedro y dice, filó, te amo. Oh. Nuevamente el Señor le dice, apacienta, pero usa el verbo bosque. Dales de comer. Y otra vez más, taprobatamú, a mis ovejas. Porque si las ovejas, las madres, tienen buena comida, pueden alimentar con su leche a los corderitos. Right? Bueno, pero espérense, todavía no vayan a acabar. Para remachar esto, que como digo, como ustedes se han dado cuenta, hay que meterle hebreo aquí, hay que meterle griego, no hay otra. Porque no se notan las diferencias en nuestras lenguas modernas, de un verbo y otro verbo. Entonces aquí Pedro no nada más sale perdonado, como dicen los no católicos. Eso es de lo que se trata aquí. No, Señor. No solo de eso se trata de perdonar. Sí, ahí entra el perdón. Pero además de perdonar, Jesús le dice a Pedro, tú eres ahora el pastor. Pero tras de ti está el verdadero pastor que soy yo. Ten a las ovejas bien alimentadas, para que ellas a su vez alimenten a los corderitos. Y además, como vas a cuidar algo mío, vas a cuidar algo mío, el rebaño. Tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el rebaño. Por eso el verbo de amar hasta la muerte. Y aparte, para que no se nos escapen los no católicos que no quieren aceptar esto que estoy aquí explicando, porque no les conviene, no perdamos de vista otras cosas. Por ejemplo, que Jesús le predice a Simón, hijo de Juan, tú te llamarás piedra, Juan 1:42. Tú te llamarás fundamento. Y eso te lo dice Jesús. No perdamos de vista en el Evangelio de Marcos 16:7, hablando de las apariciones de Jesús resucitado. Se apareció a los apóstoles, pero de una manera singular se apareció a Pedro. Y hasta Pedro singularizado. Lucas. Pedro escucha de Jesús esta frase. Y tú confirma a tus hermanos en la fe. Tú, no los otros apóstoles. Tú confirma a tus hermanos en la fe. Lucas 22, 31 al 34. Entonces con esas citas hay más, pero por brevedad. Una de Mateo, lo de la piedra. Una de Marcos, donde cita Marcos que se apareció de una manera especial a Pedro. Una de Lucas, más la del Evangelio de hoy, 4 citas de cada uno de los 4 evangelistas, donde se singulariza a Pedro de una manera especial. Entonces no me vengan a decir una tontería de que el Evangelio de hoy solamente tiene el valor de un perdonarle a Pedro sus 3 negaciones. Entonces, ¿cómo explicas todo el asunto de corderos y ovejas y un verbo y otro verbo? ¿Cómo explicas eso?
¿Me expliqué? Porque ya se acabó. Me anda doliendo mucho la rodilla y no tengo humor de nada. En resumidas cuentas, nadie puede contra la iglesia. Ni el emperador romano pudo. Además, la verdad no se inventa. La historia ya vivida no se inventa. Y eso es lo que andan haciendo los no católicos, inventando verdades. Las verdades ya están ahí. Inventando hechos históricos. Los hechos ya se dieron. ¿Qué andas inventando? Hermano, lo único que te queda es regresar a la iglesia de donde saliste. La única iglesia que dejó Jesús, la iglesia santa, católica, apostólica. Regresa a la iglesia, es lo que tienes que hacer. No inventes iglesias. ¿Para qué inventas si ya está la que Jesús dejó? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, pues quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros que padecemos el coronavirus, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo y la salvación. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Amén. Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que da salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que da salvación. Jesús nos llama a su altar, vamos todos allí. Jesús nos llama a su altar y nos dice así: Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo para la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo para la salvación. Tomó pan y lo partió, y luego se lo dio. Tomando el cáliz Jesús les ordenó: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que es la salvación. Jesús me quiere salvar y acercarme a ti, porque con todo amor tú me dijiste a mí: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que es la salvación. Coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, coman de mi cuerpo que es la salvación. Jesús, yo no soy digno de recibirte a ti. pero Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Voy a repetir lo de ayer. Siéntense. Ayer nos hablaron por teléfono de la oficina del señor obispo. Bueno, diciéndonos que dado que no hay dinero, pues se va a cortar todas las actividades, las parroquias que no tengan dinero, como esta, y todo el mundo va a quedar a media tanda. ¿O no, Vicente? El cheque a medias. De esa manera también no va a haber que pagar seguros. Bueno, pero siempre volvemos a la misma historia. Estamos hablando de justicia, de amor a los hermanos y de no sé qué, y ahora quitarles horas de trabajo y también seguro. Una serie de cosas que Dios guarde el hora. Bueno, está bien pues.
Pero ayer les subrayé una cosa. Sí es cierto que el señor obispo ya dio autorización para que empezáramos las misas entre semana, como un ensayo, para más tarde hacerlas también el domingo. Pero siempre y cuando cumplamos con los requisitos que requiere el gobierno y también la diócesis. Desinfectar, la distancia de 6 pies entre persona y persona, etc. Ya van 2 veces que hablo de personas voluntarias para que vengan a formar el equipo de limpieza. ¿Alguien ha venido, Lobita? Una sola. 2. Con 2 no vamos a hacer nada. Entonces, mientras no haya equipo de limpieza para cada vez que se junta la gente en la iglesia, no se puede hacer nada. Luego, como remache, hablé también del mariachi. ¿Cuántas personas nos han abandonado? Por una razón u otra. Muy bien, ok, dale gas. No te voy a juzgar. Pero lo curioso es que hay mucha gente que ha abandonado esa parroquia porque aquí no hay mariachis. Si ponemos mariachis, no vamos a dejar espacios para la homilía. La misa tiene homilía. Es una de las 2 partes grandes de la misa, la homilía, la palabra de Dios. Y luego la consagración. Pero si metemos mariachi, no vamos a tener espacio para la homilía. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A oír mariachi? Vete a la plaza de Reynosa, como dije ayer. Vete a la plaza de Díaz Ordaz, como dije ayer también. Aquí no es plaza pública para oír mariachis. ¿Cuántos otros se han ido de aquí que porque aquel parecido está más joven, está más guapo, es menos gritón? Bueno, ok. Pero estás dejando tu parroquia. Y luego salen con una tontería. Pues estamos aquí en este país donde todo el mundo es libre. Sí, pero también tiene sus consecuencias. Todos son libres de ir a otra parroquia. Y luego, ¿quién viene aquí? Nadie. Cada día hay menos gente. ¿No se han dado cuenta? Ah, sí, pero todo el mundo va a la misa en otra iglesia. Gracias a los que se han ido. Gracias a esa ausencia de gente, pues cualquier chicorote nos van a cerrar la parroquia también. Hoy nos la cierran a la mitad, a medias. Si siguen así las cosas, nos la van a cerrar entera. Por andar buscando dónde hay iglesias que celebran en 8 minutos la misa o que tiene mariachi. Si el mariachi dura 1 hora, ¿qué más da? Porque fue mariachi. Pero si la misa dura 20 minutos o media hora, ¡qué largo! Valoremos la realidad. Valoremosla. Venimos a misa a lo que venimos a misa. Aquí no es una plaza pública para oír mariachi. Y ya no hablo más porque ya no aguanto las rodillas. Amén. Vámonos. Se acabó. Los que puedan traer una aportación económica, pues ojalá vengan. De tanto en cuanto viene alguien. Como que de repente se acuerdan. Pero la mayoría, nanay. La mayoría dice, pues como no me pasa la charola, ¿dónde le echo? Si no supiera dónde está la puerta. Qué tristeza. Todo eso es un signo
interno de la persona, ¿eh? La persona que necesita que uno le esté chicoteando para que haga algo es que no tiene convicciones. Ah, pues no pasa en charola. Ay, qué bueno. Ya la hice, ya la logré. Bueno, mejor vamos. Ave, 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 María. Oh Virgen sin mancha, oh Madre de amor, el ángel que ofrece tu saludación. Amén, ya no quedé. Ya debe.